por, por el interés en, bueno, en el trail y en el juzgamiento y bueno, no nos vamos a liar mucho más para que tengamos tiempo para profundizar en los temas que nos tocan hoy. Voy a compartir otra vez el programa y os contamos cuál es el plan para hoy. Lo estoy compartiendo todavía. Un segundo. Ahora sí. Vale, pues hoy lo que vamos a ver, bueno, antes de nada, recordad que tener el micrófono apagado mientras hacemos las exposiciones, porque es muy molesto o pueden entretener al ponente el estar escuchando ruido de fondo, y si puede ser la cámara apagada también a fin de evitar el próximo al fin de evitar pues que se consuma demasiado ancho de banda y puede que también se nos quede colgado el vídeo. Utilizar el chat para preguntas, es verdad que el otro día las dejamos todas para el final. Hoy vamos a intentar estar pendientes del chat y si entre ponente y ponente o entre sesión y sesión podemos ir respondiendo algo, pues eso que aligeramos, y además os va a pillar en un momento más próximo a la exposición, que no dejarlo todo para el final, ¿vale? El contenido de hoy, el otro día nos quedamos con el material obligatorio, abarca lo que sería el funcionamiento de cámara de llamadas, que nos lo va a contar Lola, la salida, controles durante la carrera y la llegada, que nos lo va a contar Javi Jover, el seguimiento de carrera y el juez de seguimiento, del que nos va a hablar Quique, y las directrices para la aplicación de sanciones que nos va a volver a comentar en este caso Javier, ¿vale? Y yo ya sin más preámbulo, digamos, le cedo la palabra a Lola Vega, para que nos cuente el funcionamiento de la cámara de llamadas en una prueba de trail. ¿Lola? Pues sí, estoy. ¿Me oyen, no? ¿Me oyen bien? Vale. Buenas tardes a todos y todas. Y si el martes hablamos del control del material obligatorio, los tipos de control que podemos efectuar según las características de la competición y los recursos humanos con los que contamos, y dónde se efectúan dichos controles, en esta parte nos vamos a centrar en la cámara de llamada y su funcionamiento. La cámara de llamada en una competición de trail es totalmente diferente a la cámara de llamada en la que estamos acostumbrados en una competición de pista. La cámara de llamada da acceso a una zona acotada próxima a la salida, de la que ningún atleta podrá salir hasta el momento de la salida. Si algún atleta tuviera que abandonarla por cualquier motivo justificado, como por ejemplo que ha pedido ir al baño, lo tendremos que acompañar siempre. O sea, siempre tendrá que ir acompañado por un oficial o por un miembro de la organización. Se la acompaña al baño y se la acompaña de vuelta a la cámara de llamadas. En la cámara de llamadas de una competición de trail running no se comprobará la identidad de los atletas. Esta comprobación es responsabilidad de la organización durante la entrega de dorsales. Vale, aquí puntualizar que el acompañamiento atleta al baño, estamos hablando de una prueba élite, ¿vale? No en una popular de 1000 atletas. Efectivamente, gracias por la aclaración. Sí, eso sería evidentemente en una competición de calendario, o sea, no en una carrera popular. ¿Qué elementos tenemos que controlar en la cámara de llamadas? Pues principalmente el dorsal. Para el dorsal se puede utilizar un lector de transpondedor que asegura que se toma a todos los atletas, o bien nuestra hoja típica de campo de control, en la que anotamos manualmente indicamos que ha pasado el dorsal por la cámara de llamadas y el atleta. Controlamos el chip en pruebas controladas con un sistema de transpondedor. La uniformidad y la normativa de publicidad conforme a la reglamentación en vigor de cada competición, y vamos a tapar con cinta, o se deberá tapar con cinta toda la publicidad en cualquier de las prendas. Y el material obligatorio, pues aplicando el tipo de control más adecuado según las circunstancias de la competición, o sea, teniendo en cuenta el número de participantes, el tiempo que vamos a contar, el número de jueces o comisarios, pues controlaremos el material, todo el material obligatorio a todos los atletas, o el material obligatorio aparte, o parte del material aparte de los atletas.
La utilización de bastones está permitida. Se anotará el dorsal de los atletas que toman la salida con bastones, porque si toman la salida con bastones deberán llegar a meta con ellos o haberlos dejado en un punto autorizado por el reglamento de la prueba. Esta información será transmitida tanto a los oficiales que controlan los puntos del recorrido en los que está autorizado dejar o coger bastones, así como a los encargados del control de material tras la llegada a meta. En esta foto, bueno, si podemos volver para atrás otra vez a la foto, vemos que la atleta que lleva el dorsal 18 pues va con bastones plegados en la parte trasera, en la parte de su espalda. Puse esta foto porque se dio la circunstancia en el campeonato del paso, que cuando la atleta llega a meta con sus bastones, nosotros comprobamos la hoja de meta con el control de la cámara de llamada, y en la cámara de llamada no figuraba que esta atleta hubiera salido con bastones. Lo que tuvimos que hacer es la comprobación en el punto de control, preguntar, también ver si había dejado los bastones en ese punto, y tampoco figuraba. Y lo que nos ayudó a esclarecer qué problema había habido con los bastones pues fue precisamente esta prueba gráfica, que vimos que la atleta había salido con los bastones y seguramente en cámara de llamada, en la cola o lo que sea, por el lugar donde lo llevaba, pues se pasó el control. Pero bueno, eso lo pudimos aclarar y ya no hubo ningún problema posterior. En caso de que un juez o comisario detecte que a un atleta le falta un elemento de material obligatorio, le podremos dar la alternativa, si tenemos tiempo, de que vaya a buscar el elemento faltante y que vuelva a pasar por la cámara de llamada con el elemento obligatorio requerido. En caso de que el elemento falte definitivamente, el juez comisario de cámara de llamada lo comunicará inmediatamente al juez árbitro y no se dejará pasar al atleta a la zona de salida hasta que el juez árbitro determine qué hacer. Por ejemplo, a nosotros se nos dio también un caso en una carrera, o sea que tenemos que ser empáticos con el tema del material obligatorio con los atletas e intentar colaborar con ellos y ayudarles. Entonces, por ejemplo, en un caso, en una competición popular, se dio la circunstancia de que iba una pareja, un chico y una chica, y cuando revisamos el material obligatorio ya tenía el móvil y él no. Y nos dijeron que es que iban a ir juntos toda la carrera y que por eso solo habían cogido un móvil. Evidentemente les explicamos que eso no podía ser, que cada uno tenía que llevar su móvil personal y operativo. Y bueno, el chico tenía el móvil en el coche a mano, pues le dimos tiempo, tenía tiempo, fue al coche, cogió su móvil, volvió, pasó por la cámara de llamada y pudo participar sin ningún problema. Ahora vamos a ver en las disposiciones de las cámaras de llamada. Se suelen establecer pasillos de entrada a la zona acotada de salida, donde se realizan las labores de control de la cámara de llamada. La ubicación, el tamaño, el diseño y la disposición de la cámara de llamada dependen de factores como el número de atletas a controlar, del número de oficiales y tiempo del que se dispone entre la apertura y cierre de la cámara de llamadas para realizar el control, del espacio disponible en la zona próxima a la salida, de los medios disponibles para su montaje, del tipo de control del material que se va a aplicar y de la disponibilidad de la lectura por transpondedor para el registro de los atletas que pasan por la cámara de llamada sin necesidad de anotación manual. A continuación vamos a ver diferentes croquis con distintas disposiciones de cámara de llamada según sea la competición. Es recomendable que cada punto de control esté dirigido por 2 oficiales. Un oficial encargado de revisar la uniformidad y de anotar, por ejemplo, el uso de bastones y los dorsales, si no se hace una lectura por transpondedor, y otro oficial para realizar el control del material obligatorio. Podremos poner mesas en estos puntos para ayudar al apoyo de las mochilas en caso necesario y, por supuesto, como dijimos el otro día, es recomendable para evitar imprevistos haber solicitado las mesas y sillas que vamos a necesitar a la organización con anterioridad en las reuniones previas que se hayan mantenido. Es recomendable que la cámara de llamadas para la revisión del material obligatorio abra media hora antes de la hora de salida. La revisión del material debería hacerse en ese tiempo e incluso mejor si podemos tenerla realizada en 15 o 20 minutos. Para eso los jueces tenemos que ser muy ágiles.
Vamos a ver, estos son croquis de disposición de cámaras de llamada. En esta disposición vemos cómo hay unos pasillos de entrada, son varios pasillos de entrada donde está situado un juez y un comisario, y aquí se controla el punto de control de dorsales, de material obligatorio, bastones, uniformidad, etcétera, todo lo que hemos dicho que debemos controlar. Y una vez pasan el control, pasan al área acotada de salida, y posteriormente ya, o sea, y vemos que la cámara de llamada está colocada en el mismo sentido de la carrera. La que está en el croquis de al lado es exactamente igual, lo que aparte además tenemos una antena lectora del transpondedor para el registro de dorsal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos fotos, lo vemos un poquito de lejos, pero es la distribución de la cámara de llamada, de una cámara de llamada, de una carrera popular, en el Paso La Palma, similar o que se utilizó el croquis anterior. Vemos los pasillos en la foto, exacto, aquí lo están señalando, los pasillos, diferentes pasillos, en cada pasillo había comisarios y jueces, y pasaron todos los atletas, se revisó absolutamente a todos los atletas y se revisó parte de material. Y aleatoriamente también el material, era móvil, manta y agua, lo que se revisó en esta ocasión. Esta es otra disposición de cámara de llamada, en la que vemos que está claramente separada por una parte la cámara de llamada para los atletas populares, y en la parte superior del croquis a la izquierda vemos la entrada a cámara de llamadas, el acceso a la cámara de llamada de los atletas de élite. Y vemos como las dos partes, la de élite y la de popular, está separada por una cinta de balizaje. Este croquis se utilizó en el Campeonato de España de Trail Running Master en Gran Canaria, la Artenara Trail concretamente, y bueno, vemos como en la parte delantera, delante del arco, esa era la zona de los atletas populares, que eran muchísimo más amplia, y por detrás de la cinta delimitadora que vemos en el medio, a la izquierda, vemos unas vallitas por el otro lado, y por ahí entraban los atletas de élite. Y ya en el momento de la salida se quitaba la cinta delimitadora y pasaban ya a la salida. Es otra disposición de cámara de llamada, son fotos que tenemos de diferentes competiciones. Vemos cómo es muy fácil hacer un pasillo, o sea, la misma mesa que utilizamos para el control de material es la que nos va a determinar, o sea, la que va a ser de separación entre un pasillo y otro. En este caso, pues, a la izquierda de la mesa se situarían dos jueces, un juez y un comisario, y en el otro lado, pues, otros dos, y así tenemos dos zonas ya para realizar el control del material. Esta disposición corresponde al Campeonato de España de Zara de la Sierra, Campeonato de España individual de trail de este año, y por aquí entraban los populares, y aquí, no sé si habrá otra después, por aquí entraban, vale. En la siguiente diapositiva. Sí, ahora, estupendo. Vale, esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Este vallado de ahí. Muy bien. Sí, exacto. Creo que esta es yo como conclusión a la cámara de llamada, y por experiencia que hemos tenido todos nosotros, yo les diría que la cámara de llamada pues siempre abre en un momento de gran tensión previa a la salida, tanto para la organización, especialmente para el director de carrera, que en ese momento va a tener miles de frentes abiertos en el recorrido, los puntos de abastecimiento, como para los atletas que están muy nerviosos por el momento de salir. Entonces, los jueces no debemos dejarnos arrastrar por ese nerviosismo del momento. Entonces, tenemos que ser empáticos, nos ponemos en el lugar de todo, y porque somos jueces y vamos a controlar el material obligatorio principalmente por seguridad, pero que no somos policías.
no perder nunca la amabilidad, aunque bueno, aunque sea un momento que estemos también nosotros tensos, pero nunca perder la amabilidad y no dejar, esto sí que hemos insistido ya bastante, que no dejar nada al azar ni a la improvisación. Es decir, tener todo hablado con el organizador previamente de lo que vamos a necesitar, por ejemplo, las mesas, las sillas, contenedores de basura, o sea, todo lo que, para que el organizador lo pueda incluir con tiempo en su escaleta de logística y en ese momento, bueno, cuando lleguemos al evento nos lo vamos a encontrar seguramente. Coordinarnos entre nosotros también para aligerar las colas, porque los atletas normalmente tienden a llegar a último momento a la hora de salida. A la cámara de llamada, o sea, a último momento, a lo mejor tienen media hora o 20 minutos para la cámara de llamada, pero llegan nada, a los 5 minutos antes. Entonces nos vemos a lo mejor que tenemos una cola grande, nos quedan 10 minutos y una cola enorme. Entonces a nosotros lo que nos ha ayudado en algunas ocasiones es poner, por ejemplo, poner siempre a un comisario o a 2 comisarios en la cola indicando lo que vamos a revisar, porque además ellos llegan con la mochilita perfectamente colocada, todo ordenadito. Y claro, tardan más todavía en sacar las cosas, porque a lo mejor tienen el móvil en un sitio muy escondido, la manta o lo que sea. Entonces ayuda mucho ponernos en esas colas y decir, vayan sacando la manta, vayan sacando el móvil, vayan sacando el agua, que lo vamos a pedir. Entonces ya previamente lo van sacando ellos y ya una vez que pasen por la cámara de llamada ya lo tienen fuera y aligeramos bastante el tema de la revisión. Y igualmente también es importante coordinarnos con el speaker de la competición, pues eso mismo, si vemos que nos vamos quedando sin tiempo y que los atletas no vienen a la cámara de llamada, pues indicarle al speaker que por favor pues haga algunos recordatorios de cámara de llamada, recuerden que pasar la cámara de llamada, quedan 10 minutos, el horario de cámara de llamada cierra y él lo hará perfectamente porque están acostumbradísimos para hacerlo. Y yo creo que con esto ya yo termino la parte de cámara de llamada. Queda alguna cosa más. 3 puntualizaciones. Una que comentaba Lola, creo que lo veía hablando del material obligatorio. Por controlar cámara de llamadas no se puede retrasar una salida, eso está claro. Exacto. ¿Qué se suele hacer también y es recomendable, sobre todo si empezáis en prueba autonómica o tenéis posibilidad de reuniros con los organizadores antes de la competición para hablar de la preparación de cámara de llamadas? Dejar unos 15-20 minutos entre la hora de la salida y el cierre de cámara de llamadas. Y luego, por supuesto, ser flexible si hay una cola de 100 personas cuando es la hora de cierre. Pero aunque hayan 100 personas, como tenemos 20 minutos por delante hasta la salida, tenemos tiempo de sobra para terminar el control de material, ¿vale? De esas personas. Vale, Lola, ¿te queda una... A ver, pásame que... Estoy. Ahí. Vale, perfectamente. Sí, es verdad. ¿Cómo me voy a olvidar de esta yo? Otra distribución de cámara de llamada, una disposición de la cámara de llamada está en concreto, bueno, ya ven por lo grande que es y por toda la gente que se ve en esta foto, este fue el europeo del Paso en La Palma. Vale, entonces en esta ocasión pues la cámara de llamada se distribuyó en varias partes. En la primera parte pues era el acceso a la cámara de llamada. En esta ocasión los atletas competían evidentemente por equipos, tenían que llegar todos juntos. O sea, lo que se controlaba en la entrada esta era que todos los atletas del equipo llegaran a la vez, la uniformidad y el dorsal. Seguidamente pasaban a otra zona donde se controlaba la publicidad. O sea, fueron muy estrictos en la organización con el tema de la publicidad. Teníamos cintas de pegar, de tapar, adhesivas de todos los colores y se tapó absolutamente todo. O sea, no podían llevar nada que no fuera, o sea, ninguna marca publicitaria en su uniformidad. En la siguiente, una valla más, o en otra sección de la cámara de llamada se controlaba el chip. Y por supuesto ya en 2 partes más, ya había 2 zonas más
para la revisión del material, del material obligatorio. Y ya la última parte era la parte contigua a la salida, donde tenían zonas para ellos sentarse, los baños y demás, y ya la zona de salida. Ujú. Muy bien. Y ahora sí. Y ahora ya sí que gracias a Vale. todos y les paso a Javi ya. Pues venga, vamos a pasar al siguiente. Javi. Javi Jover nos va a hablar de un poco del planteamiento de lo que sería el control de la carrera, ¿vale? Desde la salida hasta la llegada. Antonio, Dime. perdón, aprovecho que hay 3 preguntillas antes de pasar a la parte de la salida. Perfecto. Miguel Almeida nos dice si en la revisión del móvil se comprueba realmente la batería llena y si funcionan, que no lo ha visto nunca. A ver, depende del tiempo que tengamos y de la gente a la que tengamos que controlar. Si es un campeonato de España con 50 atletas, se puede hacer. Si no, al menos que esté encendido, ¿vale? Que te enseñe un móvil encendido. De verdad no te va a poder admirar y tampoco te garantiza nada, porque puede ser que tenga la batería que se le descargue en media hora. Puede ser, como decíamos el otro día, que haya es que hay muchos puntos en los que no hay cobertura de móvil en la carrera. Que no sé hasta qué punto el 112 hay una red que sí que te permite llamar a emergencias, pero depende, ya os digo, la exhaustividad del control, se pida todo el material o no, depende del número de gente a la que tengamos que controlar. Los Vale. que llevan algún distintivo, pues suelen llevar la equipación o la camiseta de la organización, no llevan ningún distintivo. A veces algún chaleco, ¿no? O Un chaleco, sí, o depende de la prueba. Lo que sí es verdad que tampoco tienen por qué llevarlo. Siempre decimos, igual que, bueno, los jueces vamos uniformados, pero realmente un juez de recorrido, en cierta forma, no tiene por qué dirigirse nunca a un atleta. Cualquiera que esté por ahí viendo la carrera y que sea digamos, oficial, pues al final para lo que está es para observar. Y sí que puede, bueno, sí que no tiene por qué dirigirse a un atleta, pero sí que ahora veremos que hay algunas acciones preventivas que puede adoptar. Pero vamos, ya os digo que suelen llevar alguna equipación de la propia organización. ¿Qué publicidad se tiene que tapar? Que se ve camisetas con publicidad. A ver, lo que ha contado Lola en el caso de tapar la publicidad, estaba hablando de un campeonato de Europa con unas reglas de una normativa de publicidad de European Athletics y además era por selecciones nacionales. Entonces, pues imaginaros que la selección de Francia iba no sé, con Adidas y llegaba una chica o un chico con una gorra de Nike, pues se le tapaba el Nike o el Salomon, todo lo que fuera, pues cualquier logotipo que no fuera de la misma marca de la oficial de la equipación de la selección. Se puede hacer para evitar que un atleta tome bastones durante el recorrido ¿qué se puede hacer para evitar que tome bastones? Vale, pues lo que se puede hacer para evitar que un atleta tome los bastones durante el recorrido y lo abandone después durante el recorrido, primero anotarlo en la salida que no lleva y luego si lo vemos durante el recorrido, si no lo vemos no podemos hacer nada, a no ser que nos muestren un vídeo y podamos actuar de forma reactiva. Si lo vemos, pues chequear que va con bastones y que no iba en la salida. Realmente también digo una cosa, no lo dije el otro día, en una prueba de trail donde los recorridos pues, son tan amplios y pueden pasar tantas cosas, no podemos controlarlo todo. Al final siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de este tema y es que en la carretera, ¿quién no va un poco más de 120 de vez en cuando? No nos pillan a todos, o sí no. Pero al que pillan, pues al final pues le toca la multa, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tenemos que tomárnoslo así, no somos dioses, no podemos controlarlo todo como si estuviéramos en un salto de longitud con 4 jueces mirando el foso. Esto es algo diferente, ¿vale? Entonces, no, por eso tampoco hay que ni sentirse mal ni no sentirse realizado, ¿no? Como juez, bastante es con controlar aquello a lo que podamos llegar. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Javi, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Sí, estupendamente. Vale, perfecto. Nada, en primer lugar, presentarme. Buenas noches, mi nombre es Javier Jover, pertenezco al Comité Autonómico de la Comunidad Valenciana y bueno, formo parte de la Comisión de Trail Running desde hace un par de años, junto con Antonio, Lola y Álvaro.
y por suerte pues he podido formarme y aprender de esta disciplina del atletismo gracias a los conocimientos compartidos con otros compañeros y compañeras y las experiencias que he podido vivir en diferentes pruebas a las que he asistido. Hoy, pues mira, tengo el placer de poder ser yo el que comparta algunos de estos conocimientos básicos y la parte que me toca, como ya hemos comentado, es la de la salida, los controles durante la carrera, la llegada y posteriormente, después de la intervención de Quique, pues hablaré sobre la aplicación de sanciones por parte del juez árbitro. Vamos allá. Bien, en cuanto a la salida, pues decir que es muy recomendable que exista una línea de salida visible, pero eso siempre va a depender un poco de las condiciones del terreno donde se produzca. Debemos tener en cuenta que es posible que la salida se lleve a cabo en una playa o sobre arena o en zona que haya nieve o en una zona protegida. Por lo tanto, pues tenemos que tener un poco de flexibilidad con respecto a la asistencia de esta línea de salida y hay que adaptarse a las circunstancias y el entorno. Por eso, en ciertas ocasiones debemos buscar alternativas, como por ejemplo poner banderolas o algún elemento similar en los laterales o incluso hacer un leve surco o una marca en el suelo para tener alguna referencia. Por otro lado, pues comentar que siempre que sea posible la salida se iniciará con una detonación, que puede ser de pistola o de bocina o otro aparato similar, incluso un silbato sería válido. Y también se permite que a esta detonación le preceda una cuenta atrás. En cuanto a las funciones del jurado durante la salida, pues hay que destacar que las competiciones que son por clubes o federaciones, en el caso que fuera necesario, se han de colocar a los equipos participantes en el orden que fije la normativa aplicable. También debemos asegurar el cumplimiento del protocolo establecido para la salida. Si habrá detonación, de qué tipo será, si previamente habrá esa cuenta atrás que hemos comentado o si sonará una música concreta. Es muy recomendable, además, poner en marcha uno o varios cronómetros de forma manual. Y para contribuir a la seguridad de la competición es muy importante contar con un listado de todos los dorsales que han tomado la salida. Lo podemos elaborar manualmente en cámara de llamadas o bien nos lo puede facilitar la empresa de transpondedor, en el caso que haya ubicado una alfombra de lectura de chips en la cámara de llamadas. Aquí tenemos un par de ejemplos de salidas. A la izquierda vemos correctamente marcada con una línea blanca la salida, un arco también bastante claro. Y a la derecha, sin embargo, al ser una zona protegida, esto se tuvo que poner unas banderolas en los laterales. Incluso se hizo una pequeña marca con una ramita en el suelo para tener esa referencia de la que hablábamos. Aquí hay es la misma salida, vista de diferente ángulo. La primera a la izquierda, bueno, esto como podéis ver es época de COVID, hay separación entre ellos, van con mascarilla, mantienen las distancias y también está muy bien marcada en el suelo la línea de salida, incluso con la alfombra del transpondedor y un arco bastante claro. Y aquí a la derecha podemos observar las dos antenas que están de backup para captar todos esos chips de los atletas, aparte de la alfombra que tenemos ahí a la vista. Aquí vamos a ver un ejemplo de una salida que se dio a las 10 de la noche, que pertenece al Ultra Trail de Sierra Nevada, que era de 100 kilómetros y tenía como tiempo máximo 23 horas de competición. Es decir, que había gente que salía de noche y llegaba de noche del día siguiente. Los primeros creo que empezaron a llegar sobre las 11 de la mañana del día siguiente. Pero aquí estáis viendo una salida nocturna donde, bueno, no se aprecia línea, pero sí que hay un arco bastante claro que lo da como referencia. Así pues, los jueces y comisarios que controlan el recorrido y los puestos de abastecimiento tienen una serie de funciones comunes en cuanto a los aspectos que deben controlar y comunicar. Una de ellas, por ejemplo, es comunicar al juez árbitro con la mayor brevedad posible cualquier acción que se observe en su zona de control y que esté relacionada con una infracción del reglamento. Podría ser un ejemplo, una acción que suponga un atentado contra el medio natural, como decíamos antes. Por ejemplo, arrojar basura, ¿no? Lo que decía Antonio el otro día, diferencia entre arrojar y que se caiga. Si vemos que arroja, pues en ese caso habría que avisar rápidamente
o que, por ejemplo, hayan asistencias reiteradas de un atleta que proporciona avituallamiento a otro durante la carrera. Esto es que van en parejas y uno ayuda al otro, se adelanta, coge avituallamiento, lo espera, le ofrece ese vaso, ese alimento, y esto no es reglamentario. También se debe comunicar al juez árbitro cualquier incidencia relacionada con la seguridad, como por ejemplo los abandonos de los que se tenga constancia, los accidentes, las lesiones de participantes o incluso si hay un cambio meteorológico imprevisto. Y también es muy importante comunicar al juez de seguimiento el dorsal de los primeros y los últimos atletas que transitan, por supuesto, tanto en categoría masculina como femenina. Además, en la medida de lo posible, conviene anotar de forma manual los dorsales de paso de todos los atletas y facilitarlos al juez de seguimiento, pues estas anotaciones le pueden ser de gran ayuda en caso de una duda o con algún atleta. A continuación, aquí vemos un ejemplo de un punto de control intermedio mixto, es decir, que en este punto hay tanto control del sistema de transpondedor, ahí vemos las antenas, como de soporte y de ayuda, de backup, también tenemos las anotaciones de los jueces a mano, ¿de acuerdo? Como decimos, de los primeros, de los últimos, y a ser posible, todo lo que podamos. E informar con la mayor brevedad posible cualquier incidente que sea interesante, o bien al juez árbitro o al juez de seguimiento. Ahí vamos. Bueno, además de estas funciones comunes que se acaban de explicar, en función de los puntos en los que se encuentren los oficiales, se pondrá el foco en el control técnico de unos aspectos u otros, ¿vale? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Si los oficiales están en los puestos de abastecimiento en los que no se permite la asistencia personal, pues lo que se debe hacer ahí es controlar que únicamente se tome el avituallamiento de la organización y que no sea externo, que no sea ofrecido por otras personas. Y además que sea dentro del área permitida. En el caso que los oficiales estén en los puestos de abastecimiento en los que se permite la asistencia personal, pues ahí debemos asegurarnos que el abastecimiento se proporciona dentro de los límites establecidos y además anotaremos a los atletas que dejan o recogen bastones, lo que comentábamos antes, muy importante. Para ello es recomendable que estos puestos estén controlados, por lo menos con 2 oficiales. Uno que se suele situar junto a los puestos de abastecimiento y que se encarga de anotar la entrega de bastones, y otro que se suele ubicar al final de la zona permitida para la asistencia y que se encargará de anotar pues, los dorsales de los atletas y si alguno recibe asistencia sobrepasando ese punto. Y otro caso sería los oficiales que se encuentran en los puntos en los que se establece una barrera de corte de tiempo, que normalmente coincide con algún puesto de abastecimiento. Aquí, los oficiales que estén allí presentes pues asegurarán que ningún atleta abandona el puesto más allá de la hora prevista con tiempo límite, indicándole que debe abandonar si así sucede. ¿Vale? En estos casos, en los que los atletas están fuera de tiempo, aparecerán en los resultados como DNF, como que abandonan, o sea, que no finalizan. Aquí vamos a ver un esquema del caso de abastecimiento en los que se observa al juez junto a la zona de las mesas que los oficiales tienen de los equipos y abastecimiento de organización. Y hay otro juez al final que es el que se encargaría de tomar esos dorsales y ver si alguno recibe ayuda fuera de esa zona de abastecimiento. Siempre hay un inicio y un fin. Lo vemos a la derecha de otra manera, pero igualmente la ubicación de los jueces es la misma. Uno junto a las mesas de abastecimiento y otro al final. Aquí podemos ver la cartelería que se suele poner al inicio del abastecimiento. Hay otra que también está al final y es lo que sirve de referencia al atleta para saber desde qué punto, bueno, no solo al atleta y a los compañeros de equipo que se pueden ubicar justo desde el inicio hasta el final del abastecimiento, nunca antes y nunca después. Ahora vemos otra imagen donde está en acción el juez viendo y mirando los dorsales, cómo se desarrolla esa entrega de alimentos, de bebida, y bastones si dejara, si no dejara. Y al final
habría otro juez que es el que está donde finaliza la zona. Aquí vamos a ver un vídeo donde se ve por completo la zona de abastecimiento desde el inicio hasta el final, pasando por esas mesas que ahora vamos a ver. Todo este tramo a la derecha podrían ubicarse los compañeros y el staff, dijéramos, de los atletas para proporcionarles cualquier tipo de alimento o bebida. Aquí están las carpas donde se pueden ubicar, se facilitan mesas y carpas para ellos, pero no es obligatorio que estén ahí ubicados, se pueden poner donde quieran, a no ser que estén acotadas con banderas de su país o de su club o de su federación. Y ahora vemos otro tramo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos a un par de compañeros que están preparando avituallamiento para un atleta. Y aquí está la cartelería del final de la zona de abastecimiento. Aquí donde se ubicaría otro de los jueces. También en las zonas de fácil acceso para el público, por ejemplo, pues se tiene que controlar que no se produzcan asistencias no permitidas. Conviene incluso ser preventivos y en el caso de que observemos a personas que tienen intención de abastecer a un atleta, pues ahí debemos avisarles antes de que cometan la infracción. En los puntos de control intermedio de material obligatorio, ahí lo que se debe hacer es tener en cuenta que el número de oficiales destinados a estos puntos debe ser el necesario para asegurar que el control se realiza a todos los atletas en el menor tiempo posible. Lo recomendable es situar al menos a 2 oficiales en estos puntos, siempre y cuando sea una zona donde los atletas no pasen en grupos grandes ni a altas velocidades. Esto lo comentábamos el martes, que no conviene poner puntos de control de material obligatorio en una bajada o muy próximo a la zona de salida, pues vamos a encontrarnos aglomeraciones o atletas que pasan muy rápido. Mucho mejor ubicarlos en otras zonas. Lo que tienen que hacer los oficiales en estos puntos, bueno, lo que decíamos, bueno, aparte tienen la facultad de aplicar una descalificación directa al atleta que no lleve consigo el material obligatorio y siempre notificarlo, por supuesto, al juez árbitro, haciéndole llegar el parte de incidencias, como si actuara de auxiliar de juez árbitro, ¿de acuerdo? Y ya por último, en las bifurcaciones o en las zonas de prevención de atajos o en los puntos de control de paso intermedio establecidos con fines concretos, ahí se debe anotar los dorsales de paso de todos los atletas y comunicárselos al juez de seguimiento. ¿Vale? Esto siempre es una ayuda muy importante para esta figura, este juez de seguimiento, porque puede contrastar y ayudarle en caso de duda. Aquí vemos un par de fotografías de zonas donde se está pidiendo el material obligatorio en puntos de control intermedio. Ahí vemos a la izquierda el atleta como muestra su mochila con todos los elementos que se le están solicitando y la juez a la derecha anotando en su carpeta, en su libreta, si está todo correcto. A la derecha igualmente vemos una imagen similar. Estas son dijéramos, la documentación que necesitan llevar consigo los oficiales de recorrido. Una es la hoja de control de dorsales, otra sería el parte de auxiliar de juez árbitro y otra la hoja de control de incidencias. Bien, pasamos a las comunicaciones de los jueces y comisarios de recorrido. En esta imagen pues, se plasma la comunicación interdireccional que debe haber entre los miembros del jurado. Esto significa que todos los jueces y comisarios deben estar comunicados entre sí, con el juez árbitro y con el juez de seguimiento. Pues de esta manera todos podrán emitir y recibir datos durante el recorrido de la competición de manera que todos estarán informados de la situación de carrera en cada momento. Es importante que cualquier incidencia que se pueda producir sea compartida y comunicada con la mayor brevedad posible. Lo habitual es que se establezca un canal compartido de comunicación entre todos los oficiales del jurado, como lo más conocido que todos usamos día a día es un grupo de WhatsApp, en el que cada juez o comisario va volcando la información que será recibida por el juez árbitro y por el resto del jurado. En ocasiones podemos encontrarnos en zonas de muy poca o nula cobertura y se puede recurrir a otros medios, como un sistema de radio que sería proporcionado por la organización. Por todo esto que decimos, es muy importante conocer las zonas de cobertura del recorrido antes de la competición y para poder establecer los mejores medios de comunicación, valga la redundancia, según las condiciones que se presenten en cada lugar. Ahora vamos a ver unos ejemplos
de la competición que se desarrolló en El Paso del Campeonato de Europa, en el que todos los jueces que estábamos implicados, junto con el juez árbitro y el juez de seguimiento, establecíamos comunicaciones, todas aquellas bastante de interés. Mirad, en la primera de la izquierda, como podemos ver, desde cámara de llamadas se nos ofrecía la lista de salida de la categoría femenina de sub-20. Como era una carrera que era solamente de subida, ¿vale? La meta estaba a lo alto de una montaña y no podíamos escuchar el disparo. Por lo tanto, se nos comunicaba, ahí dice, a 1 minuto del tiro, para que tuviéramos un contacto telefónico, los jueces de meta con los jueces de salida, y poder escuchar a través del teléfono cuando se producía ese disparo. En la siguiente imagen, la del centro, también se nos ofrece otra imagen de cuando van a salir, en este caso, la categoría sub-20 masculina. También desde arriba, desde la meta, se indica que no hay línea de meta y no permiten que pongamos nada por zona protegida. De hecho, las banderolas de meta las sujetan 2 voluntarios. Estaba todo muy restringido por ser zona protegida medioambiental. Otro juez indica cronos activados, porque ya, como decíamos, a través de esa comunicación telefónica ha oído el disparo y ya avisa de que todo está en orden y que los cronos están en marcha. También se dice que hay una línea imaginaria entre las banderolas y que es así como se va a hacer. No hay nada, ni tipo cono, nada de nada, ¿vale? Y a la derecha seguimos leyendo que si el crono está allí, la alfombra, le dicen que es pistola, que no hay alfombra, es una pistola lectora, y se nos solicita una imagen y ahí abajo vemos cuál es el sistema de lectura de chips. ¿Vale? No hay alfombra, por lo tanto se usa ese dispositivo que vemos aquí abajo, que es un lector a distancia, que puede abarcar de 5 a 10 metros. Bajamos a la siguiente. Aquí seguimos con las conversaciones y ya se avisa de que el primer corredor ya está en meta. Se nos piden los tiempos de llegada de la categoría masculina sub-20 y ahí ofrecemos los tiempos. Hay otro juez que también informa que el dorsal 22 ha recibido un avituallamiento personalizado fuera de la zona. Esto sería para el juez árbitro y la otra información sería para el juez de seguimiento. Aunque al final la información toda es válida para todos, porque nos hace estar pendientes y nos ayuda mucho a saber cuál es la situación de carrera en cada momento. También nos piden los resultados, aparte de los tiempos, se les pasa mediante una fotografía. Nos percatamos que hay una diferencia de 2 a 5 segundos con los resultados web, para que el juez de transpondedor y de seguimiento lo pueda cotejar. Nos piden confirmación de si el dorsal 1 va delante del 16, se le confirma que sí. A la derecha, en la imagen de la derecha, informan desde cámara de llamadas cuántos atletas salen y cuántos van con bastones y qué dorsal es quien lleva esos bastones. Y donde pone cumbrecita a todo ok, es que hay otros jueces que han llegado a otra colina, a otra montaña que se llama la Cumbrecita, donde hay otra línea de meta y está todo preparado y está correcto. También en los avituallamientos también informan, los jueces que están en zona de abastecimiento y avituallamiento también informan que está todo correcto. Seguimos leyendo y aquí tenemos más información de cámara a llamar de los atletas que participan. Son 39 atletas, 3 van con bastones y se nos indican, como ha sucedido antes, los dorsales de los 3 atletas que van con bastones. Después, los jueces que están en los controles intermedios también pasan información a través de fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos uno de control en el avituallamiento del refugio del Pilar en el kilómetro 26.4. También dice que han llegado 39 hombres y 24 mujeres. Nos preguntan desde el juez de seguimiento si hay un atleta, si se ha retirado. Dicen que falta el dorsal 925 de Suiza. Entonces, a partir de ahí, se crea como un protocolo de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, a Maite, que estaba en el protocolo de seguridad, se le solicita que comunique esta situación y que paró unos minutos en el reventón, según indica un juez a mitad de recorrido. ¿Vale? Es posible que se vaya a retirar o al menos que lo esté pasando mal. Total, que avisan a emergencias, y
confirma el equipo de Suiza que todavía están esperando en el avituallamiento porque creen que todavía está en carrera. El coche escoba no ha pasado, la tienen ya en seguimiento, ¿vale? La tienen localizada. Y en el reventón tenía pensado retirarse, pero finalmente siguió. Aquí estamos siguiendo a un atleta todo el rato para ver cómo está, dónde está y en qué situaciones, si tiene intención de abandonar o no. Por fin se dirige hacia uno de los jueces en uno de los avituallamientos, la familiar, la madre del atleta que estamos en búsqueda. Y su última noticia es que lo ha pasado mal en la subida del reventón, unos kilómetros previos, pero ha continuado. Al final la localizan en el Pilar y sigue en carrera. Y cuando llega a otro punto de abastecimiento, finalmente abandona, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo se ha ido siguiendo a un atleta. A todo esto vemos también que hay un atleta que por lo visto va con bastones a mitad de recorrido, pero no sabíamos si había salido con ellos, como ha comentado antes Lola en otra situación. Gracias a una fotografía o a un vídeo se pudo contactar o se pudo localizar a esta atleta y efectivamente se confirmó que llevaba los bastones en la salida. Seguimos en la tercera imagen. Se nos dice que el dorsal 220 no existe, nos piden explicaciones. Nosotros miramos, buscamos en nuestra tabla de dorsales manuales y vemos que sí que la tenemos. Al final es un error del sistema. También comprobamos que hay otro dorsal, el 230, que está mal en los resultados, que ha venido a reclamar en la zona de meta y que aparecía con 1:15 cuando realmente era 50-51. En estos juez de seguimiento se pone en contacto con el sistema de transpondedor y al final pues lo consiguen solventar. Igualmente en la última diapositiva vemos que hay una atleta de Alemania, dorsal 319, que no la tienen en el punto de control 6.5 ni en meta. Y nos falta saber si había pasado anteriormente por el kilómetro 3. También faltan el 3.19 y el 3.48. Se confirma que el 3.48 se retira en el kilómetro 6,5. Y bueno, pues la alemana 319 debe abandonar antes del primer avituallamiento porque no hay noticias de ella. El coche Escoba ya está llegando a meta, cerramos meta y nos confirma el voluntario Escoba que la 319 abandonó en el kilómetro 1. Y aquí vemos un claro ejemplo con todas estas imágenes de cuáles son las comunicaciones, que se habla un poco de todo y a todos nos sirve y a todos nos es útil, tanto a jueces de recorrido, jueces de meta, comisarios y sobre todo el juez de seguimiento y el juez árbitro. Vale, vamos con la llegada. Vale, debemos tener en cuenta una serie de aspectos en la llegada. Si no existe un impedimento insalvable que lo justifique, igual que sucede con la línea de salida, la llegada siempre debería estar marcada por una línea de meta visible. Tan solo en circunstancias extraordinarias sería justificable que no hubiera una línea de meta, como puede ser pues eso, una carrera vertical que finaliza en una zona de protección medioambiental o el que el terreno está cubierto de nieve o arena. En todos los casos se ha de asegurar el control de la llegada hasta que finalice el último atleta, por lo que es importante prever la rotación de los oficiales encargados de estas funciones en carreras largas. Y se ha de tener en cuenta que aquellos atletas que alcanzan la línea de meta fuera de la barrera de tiempo establecido por el reglamento de la prueba aparecerán como DNF en los resultados. Aquí vamos a ver ahora unas imágenes de zonas de llegada. Esta es la misma, ¿vale? Lo que pasa es que primero tenemos una imagen, dijéramos, más general. Primero encontramos un arco de publicidad donde pone Campeonato de España de Trail Running Absoluto, que no es la meta. Si os fijáis, ahí no hay línea de meta. En la foto de la derecha sí que vemos la línea de meta, pero tampoco está en el arco, dijéramos, donde los atletas llegan y se hacen la foto. Es decir, que la línea de meta está entre este arco de la imagen de la izquierda que vemos de color verde, donde pone Campeonato de España, y la imagen de los troncos de meta donde los atletas hacen las fotos. Por eso es muy importante que el atleta previamente sepa dónde está la meta. Y los jueces para que se ubiquen correctamente. Aquí tenemos un par de metas más, también con alfombras a la izquierda, con un arco bastante claro y con los tiempos de llegada.
y bueno, un par de alfombras porque siempre, según la empresa de transpondedor, suele poner dos, una de backup por si fallara una de ellas. Y a la derecha, este es en el Campeonato de Europa, que salía en los comentarios del grupo de WhatsApp, en los que era una zona protegida y no se permitía hacer línea, ni ningún surco, ni hacer nada. Simplemente lo que se permitía era poner un par de banderolas donde dos voluntarios las sujetaban para indicar y que sirvieran de referencia al atleta. Y bueno, las funciones de los oficiales en el control de la llegada deben ser, por un lado, determinar los puestos alcanzados y asignar los tiempos de cada atleta. Aunque exista un sistema de cronometraje con transpondedor, es conveniente un registro de tiempos manuales que pueda servir de backup, porque siempre estamos expuestos a que haya un fallo del sistema o una caída puntual. Este control manual adquiere mayor importancia en pruebas en las que las clasificaciones por equipos se hacen en base a la suma de tiempos. Por ello que debemos hacer lo posible para no quedarnos sin tiempos. También se tiene que realizar el control de material obligatorio en la zona de postmeta y para asegurarnos que todos los atletas que finalizan la prueba se encaminen hacia la zona de control de material obligatorio, esta zona es conveniente que esté muy bien acotada para evitar escapadas y que alguien se escabulla, ¿vale? Y algo que debemos tener muy en cuenta en la resolución de empates en el trail, y que ya lo comentó Antonio el martes, es lo que se indica en la regla técnica 57.9.7 del reglamento técnico de World Athletics, donde se dice: una posición de llegada que resulte en empate está permitida cuando es claramente evidente en la intención de los atletas. Recordar ese vídeo que vimos el martes en la que dos atletas llegaban abrazados de la mano y querían compartir esa victoria. Y hasta aquí. Claro, Javi, no queda ninguna más. A ver, vamos a una puntualización o una aclaración. Os ponía el martes un vídeo del Mundial de Tailandia y lo mismo pasaba en el europeo. Y es que a los responsables de los equipos que estaban en la asistencia personal o en los puestos de asistencia personal no se les permitía salir de la carpa, de su carpa de cada selección. Los atletas sí podían entrar, les podían hacer podían hacer con ellos ayudarles en lo que quisieran, pero no podían salir. En España tenemos otro planteamiento que es un poquito más flexible, incluso yo creo más espectacular, y es que permitimos que dentro del espacio acotado entre un cartel de inicio de avituallamiento personal y fin de avituallamiento se pueda acompañar a los atletas e incluso ayudarles o avituallarles en movimiento, ¿vale? Lo digo por si alguna vez os toca un campeonato de España, pues que sepáis que dentro de lo que sería esa zona que tendría que estar perfectamente delimitada y clara para todo el mundo, bueno, que podemos dejar que un entrenador corra al lado del atleta. Voy a responder a las 4 preguntas que hay por aquí y así ya podemos pasar al siguiente. A los atletas que no pasan el corte en un punto intermedio se les retira el dorsal. No hay nada establecido. Depende de la organización, depende incluso de reglamento particular, hay algunos de los que te obliga en teoría, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando alguien llega a un punto de corte tarde, en el kilómetro 30 o 40, pues hay que ser también un poco empático, no hay que, en fin, normalmente suele ser gente que tampoco son corredores que están habituados son populares en este caso, y entonces lo que sí que solemos hacer, lo que hay que hacer es, si estamos ahí como jueces controlando que nadie salga, no que nadie llegue, si llega tarde por supuesto no puede continuar, pero es que alguien puede llegar dentro de la hora, estarse ahí unos minutos recuperando e intentar salir fuera de la hora. Lo que tenemos que controlar es que nadie salga fuera de la hora límite establecida, ¿no? ¿Por qué? Ya lo comentaba el otro día, porque imaginaros que esos tiempos de corte están puestos por seguridad. No es porque no queramos estar 24 horas pendientes del último que llegue, sino porque si el organizador ha establecido que una carrera se desarrolle de día, pues hay un momento a media tarde o a primera hora de la tarde que no puede dejar continuar a gente que sabemos que se le va a hacer de noche antes de llegar a la meta en el monte, ¿vale? Porque no está previsto por seguridad que esa carrera se haga de noche, ¿vale? Entonces por eso se establecen los puntos de corte. Y en ese sentido, siendo empáticos, lo que sí que decimos y le informamos de lo que acabo de deciros. A partir de ahí, para nosotros son DNF. Si se empeñan en continuar, a pesar de que le hemos dicho que no pueden, nosotros tampoco nos vamos a enfrentar a los atletas. Lo que vamos a hacer es, oye, pues ha desobedecido una orden, pues el lugar de DNF, de abandono,
pues ahora está descalificado. Es decir, se lo comunicamos al juez árbitro y lo suyo es que normalmente en todos los reglamentos pone que desobedecer la orden a un oficial es motivo de descalificación. Pero aún así, el hombre está por ahí, o la mujer está por ahí por el monte y alguien tiene que quedarse a esperarlo. No digo ya que sean los jueces o no, pero alguien de la organización pues se tendrá que quedar a esperarlo, ¿vale? No se homologan los circuitos de, como conocemos, una homologación al uso en una prueba de ruta. Los circuitos de trail se miden a través de GPS, con un medidor GPS. La medición a lo mejor es menos, pero bueno, a lo mejor no, es menos precisa, pero realmente si os dais cuenta que en trail tampoco nos importa tanto la distancia. Por eso muchas veces llegamos a un sitio y tenemos que mover la línea de salida 1 metro más adelante porque no cabe, 5 metros más adelante. ¿Qué más da? Realmente la distancia no es importante. No es una distancia, por eso no hay por qué tener una línea de salida si no se puede, una línea de meta que exactamente te marque una medición tal y como conocemos en el resto de pruebas de ruta, ¿no? Porque realmente da igual, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido se hace eso, una medición de track, que se llama, y a partir de ahí pues se establece el circuito y la medida del circuito es lo que te da esa medición de track que hace el propio organizador, ¿vale? No somos los jueces. El formulario, no vamos a poner el formulario del otro día, tampoco tiene mayor importancia, pero vamos a poner otro hoy, o sea que no os preocupéis que vamos a rellenar hoy otra encuesta diferente. ¿El coche escoba puede ser, por ejemplo, bici de montaña eléctrica, quad o algo parecido? No es lo habitual es que haya corredores o gente de la organización que llaman corredores escoba, uno o varios, que tampoco tienen por qué salir uno desde el principio de la carrera y llegar hasta el final como un corredor al uso que esté compitiendo. Se pueden turnar y a mitad de carrera incorporarse otro diferente y retirarse. Son, digamos, gente de la organización fuera de concurso, que normalmente siempre va acompañando al último. Suelen ir más de uno, por si hay un accidente, uno se puede quedar o retrasar con la persona con la que accidentada y el otro puede continuar más o menos al ritmo que se estima límite para no superar la barrera de tiempo, pero siempre, ya os digo, pendiente de la última posición de la carrera. ¿Para qué nos sirven también? Pues como balizas, ¿no? Son las personas a las que puedes llamar en cualquier momento y sabes por dónde va al final de la carrera. Y eso es de gran utilidad para la seguridad de la propia prueba. Vale. Si un corredor pierde algún material obligatorio, ¿qué ocurre en meta? ¿Cuándo se le revisa? ¿Se le puede descalificar? Lo dije el otro día. Si nosotros en nuestro reglamento nacional tenemos, de RFA, tenemos la única sanción que aplicamos a la falta de un elemento de material obligatorio es la descalificación. Y además de forma objetiva, no nos metemos a valorar si el atleta se le ha perdido. Nos han pasado muchos casos, nos han pasado casos de pérdida, en meta, ¿vale? En meta llegan, nos ponemos a revisarlo. Hubo un chico que se le había perdido un silbato en un combate de España de hace unos años aquí en Murcia. A otro había dejado el móvil en el último avituallamiento porque se le había roto y lo traía roto, pero funcionaba, pero aún así, bueno, se lo había dejado. Y el otro día contaba el caso de La Palma también, el campeón de España de sub-20, que llegó a la meta y no llevaba el móvil porque se le había caído también, y luego es verdad que fue, lo buscó y nos lo trajo. Pero en esto tenemos que ser objetivos, porque si entramos a valorar subjetivamente cada caso, al final pues siempre puede haber una excusa que seguro que es real, pero que no tenemos que entrar en ella. Es responsabilidad del atleta asegurarse de que lleva todo el material, todo el camino. Incluso si queda inservible, en el caso del móvil de la chica, y se le rompe, porque para nosotros, y en aras de asegurar la igualdad de condiciones de competición de todos los atletas, pues portar un móvil, en cierta forma, habrá algunos que les siente peor que a otros. Entonces, si obligamos a portar un móvil, vale, pues si se te ha roto, efectivamente pierde su función de seguridad, pero no lo dejes porque estás, digamos, beneficiándote de no tener que portarlo, ¿vale? Ya os digo, somos claros en eso. Que puede ser que esto se cambie, sobre todo cuando llegan a meta, pues puede ser. Si se cambiara en algún momento, lo informaríamos, ¿vale? Pero de momento el criterio es atleta que no lleve un elemento del material obligatorio y lo pillemos, si en el reglamento nos permite aplicar la descalificación, que es lo que en teoría
en la práctica tenemos en todos los reglamentos, pues se le puede aplicar. Si queréis luego hablamos de Canfranc, que lo he revisado, que salió el martes, y os cuento lo que pone, que también indica que cuando el material obligatorio es relativo a la seguridad, en cualquier momento de carrera, incluyendo la meta, la descalificación en Canfranc, o sea, la sanción en Canfranc es la descalificación. Vale, y ahora sí va a compartir Quique. No queríamos un formulario, hoy vamos a hacer otro. Quique por el chat. Lo pongo por el chat, sí que os voy a pedir lo mismo que el otro día, no indiquéis que ya está hecho, ¿vale? Lo hacéis, saldrá una pantalla final donde ya veréis que os agradecemos vuestra colaboración y ya está, con eso es suficiente y podéis volver a la sesión, pero no pongáis ya por el chat nada más, ¿vale? Para que no se pierda el link. A Juanma que no le entra. Es un problema puntual suyo, yo acabo de hacerlo para probar desde el ordenador y entra bien. No te preocupes, Juanma. No pasa nada, tampoco es... Vuelvo a ponerlo, por favor, recordad no comentar si ya lo habéis hecho, ¿vale? No me hacéis caso, ¿eh? No hace falta ponerlo más que nada para que los compañeros no pierdan el link de acceso al chat, ¿vale? Damos por hecho que todos los que os sale la pantalla correctamente ya lo habéis podido hacer. Bueno, Antonio, una buena pregunta. ¿cuál? Esos empates, como ya habéis comentado, que siendo mutuo acuerdo estaría prohibido. ¿Cómo se lo veía? Un título de campeón, pues con 2 campeones y un tercero. Sí, bueno, alguien está preguntando, Curro, aquí en el chat. Buenas noches. En caso de empate, como ya habéis comentado que siendo mutuo acuerdo estaría permitido, ¿cómo se resolvería un título de campeón? Pues con 2 campeones y un tercero. O sea, no habría segundo, porque son 2 campeones. Eso es. Bueno, pues como veas, Antonio, si quieres que continuemos. Vamos a comentar. Continuamos. Y que va a compartir ahora la parte de seguimiento. Estuvo actuando
en ese puesto en el Campeonato de Europa del paso y bueno, y con esa experiencia y toda la que tiene anterior nos va a contar ahora cómo, bueno, la importancia de ese juez que, como decía el otro día, pretendemos que incorporemos en todos los jurados de trail, ¿vale? Porque al final el juez árbitro en un maratón, como os decía también, puede ir acompañando al primero, pero en un trail no, porque no tiene posibilidad. Y queremos que el juez árbitro se dedique realmente a las dos funciones que comentábamos ayer, a arbitrar y a estar pendiente pues de las reclamaciones y por eso la idea de utilizar a este juez de seguimiento para que haga el seguimiento real de carrera y sea la persona que le pueda contar al juez árbitro si ha visto algún... Antonio, ¿Vale? ¿lo puedes ver? Sí. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Vale. Se me oye y la cámara operativa, ¿no? Entiendo. Sí, todo perfecto. Vale. Pues nada, vamos a ver el punto 6 de la presentación, que ha compartido antes Antonio también el índice. En este caso vamos a ver lo que es el seguimiento de la carrera, el juez de seguimiento y bueno, cuál es el principal problema, ¿no? que controlamos o que se ve, que se detecta desde este puesto del jurado. Bueno, una carrera de trail, como decía Antonio, es indispensable que tengamos un juez de seguimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que consideramos como seguimiento de la carrera o por qué consideramos tan importante la parte del seguimiento de una prueba de trail? En primer lugar, porque tenemos que tener el control de todos aquellos atletas inscritos que no han llegado a tomar la salida, ¿vale? O que aquellos que sí que tomaron la salida abandonaron durante la carrera. Esto nos permite tener en todo momento actualizados los listados de los atletas participantes y que los resultados se reflejen. Así como, bueno, pues en último caso, si los equipos de seguridad o de emergencias tienen que salir a por alguien, pues que tengamos localizados quiénes son los que tenemos por el recorrido, ¿vale? También nos permite saber qué atletas se encuentran en cada momento, en cada segmento del recorrido, ¿vale? Durante la carrera. Ahora veremos a qué nos referimos por segmento y por qué es importante segmentar el recorrido de una prueba de trail. Además, también nos permite saber qué atletas que han pasado por un punto de control no pasan por el siguiente y que no nos han comunicado su abandono. Como decía, si tenemos un atleta que no llega a pasar nunca o en un tiempo prudencial por un siguiente punto de control, pues podremos saber que ese atleta o se ha perdido o se ha ido a su casa, pero bueno, podremos intentar ponernos en contacto con él y en caso de no conseguirlo, pues poner en marcha cualquier tipo de aspecto de seguridad, ¿no? Que haya programado para estos casos. Además, también nos permite, como decía Antonio, una prueba de trail que son muchos kilómetros a controlar. Es imposible que tengamos ojos, que tengamos vídeos, que tengamos datos de todos los puntos del recorrido, ¿no? Pero sí que con estos datos que tenemos en cada uno de estos puntos de control, podemos saber qué atletas ganan o progresan de forma normal, tanto a nivel de puestos como de tiempo, entre un punto de control y otro, ¿vale? También nos permite saber cuál es la situación de los clasificados, de los primeros clasificados, también de los últimos, durante toda la carrera, ¿vale? Otro concepto importante, lo que veíamos antes, segmentos, ¿no? Segmentos durante el recorrido de la carrera. ¿Qué es la segmentación del recorrido? Pues bueno, básicamente es que el establecer puntos de paso a lo largo del recorrido de la prueba, ¿vale? Esto nos permite obtener información y lo más detallada posible en función de cuantos más puntos tengamos y más en tiempo real tengamos esa recepción de la información. Y sí que tenemos que tener como punto importante, tenemos que intentar que esos puntos de control sean en zonas donde tengamos cobertura, ¿vale? Ahora veremos qué aspectos son importantes para detallar qué puntos fijamos, pero sí que la cobertura, bien por el transpondedor o bien si no por la comunicación de la que hablaba antes Javi en grupos de WhatsApp o de otras aplicaciones, pues bueno, si tenemos un lugar con buena cobertura nos va a ayudar a tener un mejor control, ¿vale? de la carrera. Vale, nos podemos encontrar con pruebas que estén controladas totalmente o parcialmente por transpondedor, ¿vale? En estos casos, pues bueno, el juez de seguimiento o el seguimiento de la carrera se hará a través de esos datos que recabamos con el transpondedor. Ahora veremos un pequeño esquema de una carrera para que entendamos un poquito mejor los tipos de datos que tenemos, ¿vale? Tanto de transpondedor como manuales.
En todo caso, aunque tengamos transpondedor a lo largo del recorrido, siempre es bueno, o bien porque no tengamos, o bien porque sea parcial, que reforcemos esos controles con jueces, ¿vale? Que continúen haciendo un control manual pues en hojas de seguimiento, que ahora volveremos a verlas, aunque las ha expuesto antes Javi, pero bueno, también en estas carreras que no tenemos transpondedor es importante que hagamos un control manual, ¿vale? Aquí vamos a ver un ejemplo de una prueba de, bueno, pues un punto de control, ¿vale? Por transpondedor, donde la atleta se acerca a la persona de la organización, le toma la lectura con esa pistola, no es una alfombra como la que estamos acostumbrados a ver en la ruta, ¿vale? En este caso es una pistola, y bueno, simplemente con esa lectura la realiza, le indica que todo está en orden y ya tendríamos el dato recogido. ¿Qué puede pasar? Que si no tenemos cobertura, a lo mejor en este punto veis que es bastante remoto, lo alto de una cima, bueno, está muy solitario, ¿no? Puede ser que no haya una buena cobertura. Pues bueno, quizás esos datos tengamos que volcarlos a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no tendremos a lo mejor en tiempo real esa información, pero sí que a posteriori podremos analizar todos los atletas que pasaron por allí. Aquí veis un ejemplo del seguimiento, de la hoja de seguimiento, de control de dorsales y tiempos, ¿vale? Nos la enseñaba antes Javier junto a las de la auxiliar del juez árbitro y la de material. Y aquí veis, bueno, pues es un listado, esto está colgado en la web del Comité Nacional, podéis descargarlo todos cuando vayáis a alguna prueba. Y aquí tenéis la información básica que sería, bueno, el dorsal del atleta, el tiempo y la S que sería el sexo, por si queremos hacer una distinción entre hombres y mujeres, ¿vale? Aquí sí que quería comentaros que en la hoja, en esta columna de tiempos, en la que nos mostraba antes Javi de la prueba vertical del Campeonato de Europa de Trail de este verano, podéis ver, y además en las conversaciones de WhatsApp también se veía, cómo un compañero indicaba que se había puesto en marcha el crono, ¿vale? Nos puede ocurrir que haya veces que por la cobertura ese compañero no pueda acceder o no tenga información de la hora del disparo exacta, con lo que no tengamos un tiempo como en la ruta, como estamos habituados a ver en ruta o en pista, ¿no? Un crono que hemos iniciado con el humo con el fogonazo de la pistola, ¿vale? En estos casos y en algunos de los casos de la prueba de este verano del paso, lo que hicimos fue anotar tiempos o sea, horas de paso, ¿vale? Si la carrera había salido a las 10, pues además intentamos ser muy, muy puntuales con esa hora exacta, con lo que prácticamente el cronometraje era idéntico a la hora que teníamos todos. Si un atleta pasaba por un punto intermedio a las 10:30, sabíamos que por ese punto llevaba 30 minutos de carrera, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos un crono arrancado, genial, podemos poner 30:01 y si no, pues todos los atletas que vayan pasando a las 10:30, iremos poniendo 10:30, 10:30, 10:30. Cuando acabemos a 10:31, cambiaremos la hora, ¿vale? Aunque haya varios que coincidan, sí que vamos a tener un orden porque tenemos los dorsales y una hora de paso que es bastante aproximada, sobre todo en las distancias en las que nos movemos en un trail. Sí que aquí vemos, bueno, cómo fijamos o qué criterios seguimos para fijar esos puntos de control intermedios de los que hablábamos, ¿vale? El criterio que tenemos fijado, bueno, desde el Comité Nacional y, bueno, a día de hoy es el que se está utilizando. Si es posible implementar más, pues mucho mejor, pero estos consideramos que es bastante adecuado. Es más o menos de un punto intermedio por cada 20 kilómetros de prueba, ¿vale? Si os fijáis, conforme vamos subiendo, pues serían en esa proporción, ¿vale? Hasta, en este caso, que se ve 80, pero bueno, tiene esa proporción. Y aquí podéis ver una prueba, que es la Transgran Canaria, donde se hizo para unos 130 kilómetros, 120 y tantos kilómetros. Había, si no estoy equivocado, unos 12 puntos de control, ¿vale? 11 o 12 puntos, contando la salida y meta como puntos de control. Entonces, esto pues, es un control, la verdad es que bastante exhaustivo, porque sale una proporción pues, bastante más elevada de la que tenemos aquí propuesta, ¿vale? Esto sería un control bastante adecuado. ¿Qué criterios o qué factores tenemos en cuenta para definir el número de puntos y dónde están situados? Pues bueno, el tipo de recorrido no será lo mismo un recorrido lineal que un recorrido que sea circular o bueno, que tenga algún cruce o algún tipo de bifurcación de caminos. Tendremos que tener en cuenta la orografía, pues que hay que subir a algún pico. Si hay maneras de evitar por sendas el subir a ese pico, pues probablemente nos interese poner un punto de control
en lo alto de un monte, de un cerro, de lo que corresponda. También la distancia. Bueno, pues en función de esa distancia de la prueba, lo que hablábamos, podemos determinar un número de puntos de controles. Las bifurcaciones, como comentábamos, pues importante también controlarlas para evitar o tener controlado si hay algún atleta que se pueda extraviar. Y los puntos de cobertura, que también comentábamos antes, ¿vale? Si podemos optar a un punto donde tenga cobertura, pues esa información va a llegar prácticamente en tiempo real al juez de seguimiento, que normalmente se localiza en la meta o en la salida, si coinciden, y bueno, pues lo más cerca que sea posible de estos puntos. Vale, ¿quién se encarga de seguir una carrera? Pues el juez de seguimiento, ¿vale? Aquí lo he diferenciado del juez jefe de cronometraje por transpondedor, aunque en ocasiones sí que asume esas funciones o parte de esas funciones que harían juez de transpondedor en la ruta. Pero bueno, tampoco quiero entrar muy a fondo en qué funciones hace el jefe de transpondedor, ¿vale? Porque es importante el juez de seguimiento de una prueba de trail. Bueno, tenemos que tener presente que siempre tenemos que tener a alguien nombrado, ¿vale? Que realice esta tarea. Si previamente ha realizado alguna otra, bueno, pues bien, puede reforzar algún puesto del jurado. En mi caso, en el Campeonato de Europa, yo he hecho una mano en cámara de llamadas en la parte de la salida y luego ya me fui a la sala de control, ¿vale? Para estar pendientes de estas pruebas. Como decía, el juez de seguimiento es el responsable de controlar todos los aspectos propios del seguimiento de la carrera, además de informar al juez árbitro de cualquier tipo de incidencia que se vaya detectando, ¿vale? Es el responsable de asegurarse de que se registran todos los DNFs, como comentábamos antes, de que se registren todos los no finalizados, los DNFs. Esto es importante hacerlo de la forma más inmediata posible para tener un control lo más real posible de la situación de carrera. Además, deberá conocer la situación de todos los atletas. Como veíamos en la imagen anterior, que ahora os la comparto de nuevo, podemos tener un análisis, aquí veis, de cuántos atletas tenemos en cada sector, ¿vale? Aquí vemos que, por ejemplo, la cabeza va entre el punto de Tunte y el Roque Nublo, ¿vale? Y tendríamos 8 atletas. Un siguiente grupo de 23 que van entre estos dos puntos, un grupo de 46, un pelotón de 128. Esto no significa que vayan todos juntos, sino que estos 128 están en este margen de terreno, ¿vale? Que más o menos, pues aquí serían unos 10-15 kilómetros, ¿vale? Pero bueno, ya la verdad es que para una prueba de 130 kilómetros está bastante controlado, ¿vale? También lo hablábamos antes, deberá detectar o intentar detectar si ha habido algún tipo de ritmos anormales o cambios de posición anormales de entre un punto y otro del recorrido, ¿vale? Esto, bueno, pues puede que haya sido por un atajo o porque hay algún atleta que ha usado algún tipo de vehículo para desplazarse, ¿vale? De forma antirreglamentaria. Además, esto nos va a ayudar, como decía también antes, a que podamos contactar o notificar a la organización que contacte con los atletas que no hayan pasado por un punto intermedio, ¿vale? Que podamos tener alguna sospecha de que se han perdido, se han extraviado y que ya no están en la carrera, ¿vale? Como decía, en parte el juez de seguimiento asume las funciones del juez jefe de cronometraje, que si alguien tiene interés, pues bueno, ahora puede ver la circular 82 del 2014, tampoco viene muy a cuenta aquí, pero bueno, básicamente se basa en que tiene que establecer unos tiempos para los atletas que participan en esa carrera, ¿vale? Tiene que dar por buenos unos tiempos, pero también pensando en que el trail es una disciplina donde tampoco el tiempo final del atleta es súper relevante, porque tampoco tenemos récord, no es un recorrido homologado, como decía Antonio antes, pero bueno, al final lo realmente importante es hacer un control lo más exhaustivo posible de lo que está pasando en todo momento en la prueba y con los atletas que toman parte en ella, ¿vale? ¿Cómo conseguirá ese control? Pues cuando tengamos una carrera controlada en todo momento por transpondedor, tendrá que recabar esa información de los puntos de cronometraje, ¿vale? De los que facilitan los cronometradores de la empresa responsable. Cuando sea parcial, pues tendrá que recabar la información del control de los puntos de cronometraje con transpondedor y además chequear las hojas de campo de los oficiales que tengamos distribuidos por todo el recorrido, ¿vale? Antes veíais en las conversaciones de WhatsApp que enseñaba Javi, como yo pedí información de un dorsal que no teníamos controlado. Esto fue por un problema en la inscripción, que no lo volcaron al sistema y no, pues obviamente a nosotros no nos lo leía el chip. Sin embargo, sí que existía y teníamos lecturas de ese chip,
pero no estaba registrado en la carrera que estaba en curso, con lo que tampoco nos aparecía. Pues bueno, chequeando esas hojas de los compañeros, detectamos que sí, que estaba participando en la carrera, y efectivamente teníamos lecturas suyas, aunque no nos aparecían en primera instancia, ¿vale? Si no tuviéramos ningún tipo de cronometraje por transpondedor, pues el juez de seguimiento tendrá que recabar toda la información que sea posible en base a las hojas de campo y toda la información que le pasen los jueces que tengamos por el recorrido, ¿vale? Bien, antes de pasar a un caso práctico de cómo hicimos esta función en La Palma, en el europeo, sí que quería comentar el principal problema que nos podemos encontrar a la hora de seguir una carrera de trail, ¿no? como jueces de seguimiento. Bien, la regla técnica 5781 dice literalmente que si el juez árbitro está conforme de que un atleta ha dejado el recorrido marcado, reduciendo así la distancia a recorrer, será descalificado o tendrá la penalización establecida en las normas específicas de la carrera. Bien, en el trail running, ¿qué ocurre? Que no es tan claro que una disminución de distancia implique una ventaja, ¿vale? Entonces tenemos que irnos a interpretar qué ha ocurrido con ese atleta. Bueno, aquí tenemos un recorrido, una prueba de trail, en el que en un momento determinado vemos la línea azul y el punto A con el punto B estaría unido, pongamos en el primer supuesto, ¿vale? Por esta línea roja. Vale. Esta línea roja implica que el atleta recorre 3 kilómetros para subir y bajar esta montaña, y el tiempo que tardaría, vamos a estimarlo con los corredores que pueda llevar alrededor, es unos 25 minutos. ¿Vale? ¿Qué ocurre que si el atleta se nos va por otro recorrido alternativo en el que libra esa montaña? Pues que igual ha recorrido más distancia, como veíamos aquí, unos 4 kilómetros, pero resulta que ha tardado 16 minutos. Entonces, bien, en esta definición nos dice que ha dejado el recorrido marcado, reduciendo así la distancia a recorrer. Vale. ¿Ha reducido la distancia ¿ha dejado el recorrido marcado? Sí. ¿Ha reducido la distancia a recorrer? La verdad es que no. Vale. Entonces, según este concepto, no tendríamos que sancionarle, porque no ha reducido la distancia a recorrer. Sin embargo, ha tardado 9 minutos menos del tiempo que estimábamos que iba a tardar. Vale, entonces sí que está obteniendo una ventaja. ¿Qué ocurre si el recorrido fuese al revés? Una vez que el atleta llega al punto A, tiene que venir por este recorrido marcado en verde hasta llegar al punto B. Y resulta que se pierde y asciende por la montaña. Pues bien, por aquí resulta que hubiera tenido un recorrido de 4 kilómetros y hubiera tardado unos 16 minutos. Sin embargo, se pierde, y aunque sí que reduce la distancia a recorrer, resulta que ha tenido una pérdida de tiempo, de posiciones, pues bueno, en torno a estos 25 minutos, ¿vale? Claro, ¿ha reducido la distancia a recorrer? Sí. ¿Ha obtenido una ventaja? Pues la verdad es que no, todo lo contrario, ha perdido 9 minutos, ¿vale? Entonces, ¿cómo valoraremos esta situación? Pues yendo al concepto de atajo. Bien, el concepto de atajo se define como el abandono del recorrido marcado, obteniendo así ventaja ilícita, es decir, una ganancia de tiempo de la carrera, ¿vale? No es tanto lo que nos refleja la regla técnica, sino el que obtiene ventaja en relación al tiempo que dedica a de carrera, ¿vale? Entonces, no debemos entrar a valorar la intencionalidad del atleta, si esto lo ha hecho de forma intencional o no, sino interpretar si esto le proporciona una ventaja o no. ¿Vale? Aquí vemos que nos da igual que el abandono del recorrido se haya producido de forma voluntaria o que sin embargo se haya producido por un error de orientación. ¿Vale? Ahora vamos a ver un vídeo para que veáis un ejemplo de atajo. Todos lo juzguen. ¿Vale? Aquí veis. Es un atleta que marcha adelante, el atleta debería seguirle, ¿vale? Y aquí veis que, por un tropezón, pues es cierto que reduce la distancia. En este caso no estamos hablando de kilómetros, unos pocos metros, pero si fuéramos estrictos sí que reduce la distancia. ¿Realmente ha obtenido alguna ventaja? No. O sea, es que ha tenido una caída, es involuntaria y no consideramos que haya obtenido una ventaja, no ha debido tener ganancia de tiempo. De hecho, el otro atleta se para medio a esperarlo, ¿no? Iban al mismo ritmo y se para a esperar. Esto sería un ejemplo de un atajo, pero que no llevaría ningún tipo de beneficio. Bueno, y visto esta parte más teórica, vamos a ver un poquito cómo estos puntos se aplicaron en el Campeonato de Europa del pasado mes de julio. ¿Vale? Bueno, la parte de la segmentación del recorrido, en las reuniones previas, tuvimos entre los miembros de la Europea, organización y del Comité Nacional de Jueces, tuvimos varias reuniones
para ver los diferentes recorridos y ver un poco por dónde van a estar situados todos los puntos de control, que es lo que más nos importaba a nosotros, y también puntos de habituallamiento, de asistencia y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis un ejemplo de un recorrido de una de las pruebas donde bueno, pues están marcados los puntos. Estos son habituallamientos, pero también son los puntos de control, ¿vale? Aquí a la derecha podéis ver estos puntos de control ya implementados. Esto es el mapa que nos daba la empresa de cronometraje, que bueno, pues estas crucecitas verdes y blancas son los puntos de cronometraje que tenía establecidos para este mismo circuito, ¿vale? Entonces esta preparación la hicimos durante todas las reuniones previas que hubo los meses anteriores al campeonato, y al final lo que conseguimos es, bueno, estar conformes todas las partes de que ni por un lado la organización tenía que asumir demasiados controles y por otro lado nosotros no íbamos a perder información que considerábamos necesaria de los pasos de los atletas por estos puntos. Bueno, como juez de seguimiento, ¿de qué me encargué? Pues bueno, básicamente la parte más parecida al juez de cronometraje por transpondedor que conocemos de la ruta, pues en primer lugar es ver un poco el montaje de las zonas de paso, en este caso era un control de cámara de llamadas, y aquí veis la línea de meta con la línea principal y otra de backup. ¿Vale? Además, bueno, pues la sincronización de los equipos, y veíais antes que a los jueces que estaban arriba en la subida vertical, como obviamente solo podíamos mandar allí algunos pocos, pues les pedía información de qué equipo estaban utilizando allí. Que al final resultó que era una pistola que, como decía Javi, no tenía, bueno, su rango de efecto eran de bastantes metros, o sea, de 5 o 10 metros, y como los atletas llegaban muy juntos, en algún caso veíais también que le preguntaba por si el dorsal 1 y el 16 estaban en ese orden correcto que habían cogido con la llegada, porque a mí el sistema me parecía que estaban al revés. Entonces, bueno, como yo tenía al final que encargarme de esos cambios de posición, pues quería contrastarlo con ellos, ¿vale? Al tener esa pistola que era más potente o llegaba más lejos que el campo que genera una antena de estas de suelo, pues bueno, nos dio algún resultado cambiado, pero bueno, para eso está también la lista de llegadas de los jueces que nos ayudaba a chequearlo. Bueno, esto os he querido contrastar aquí un poco las dos zonas donde estuve desarrollando el trabajo. En algún momento estuve presente en esta zona que estaba junto a la meta, ¿vale? En esta carpa. Ahora veréis otra foto donde se ve mejor. Pero bueno, tuvimos algún problema porque había tal volumen de música y de griterío de la gente y demás, que la verdad es que no nos entendíamos. Bueno, era un poco complicado operar desde aquí. Y al final lo que necesitamos es bastante tranquilidad, porque estamos contrastando todo el rato datos, fotos, mensajes de compañeros que nos están avisando de incidencias. Y bueno, al final nos fuimos, en este edificio de aquí teníamos una sala muy tranquila, la verdad, y estábamos con dos ordenadores. Uno era de la empresa de cronometraje, de Live Trial, de Néstor, que es este compañero de aquí, y este era mi puesto, ¿vale? Yo estaba aquí con el ordenador, con los planos de los circuitos y, bueno, pues revisando un poquito todo lo que era el seguimiento de la prueba en directo. Vale. Fue de seguimiento. ¿Cómo hicimos allí el tema de las comunicaciones al árbitro y a la gestión de resultados? Que esta parte también es importante. Pues en el caso del árbitro, que era Antonio Belmonte, era fácil porque estaba normalmente en la meta, con lo que presencialmente podíamos avisarnos el uno al otro de cualquier tipo de incidencia, y por teléfono, si en algún momento no nos localizábamos por allí cerca, pues bueno, rápidamente por teléfono yo le avisaba y venía, o directamente contrastábamos lo que fuera por llamada. ¿De qué le avisaba? Pues bueno, propuestas de descalificación, que ahora veremos un ejemplo, abandonos que íbamos teniendo constancia, cuántos atletas nos quedaban por sector. La verdad es que era una prueba que tampoco eran de unas distancias enormes, la más larga creo que eran unos 40 y tantos kilómetros, las pruebas de lo que era el europeo. Y bueno, tampoco teníamos muchos atletas que se quedaban por el camino, ¿no? Como a lo mejor podemos tener alguna prueba más larga que sea más dura y demás. Pero bueno, casi todas sí que tuvimos algún abandono o alguna situación un poco curioso, ¿no? Que ahora veremos uno de estos ejemplos. Por otro lado, aparte de cualquier tipo de comunicación con el árbitro, que al final era el responsable de ejecutar cualquier propuesta que yo le hacía, pues también teníamos que estar en comunicación constante con la gestión de resultados, que por un lado era presencialmente con Live Trial, que era la empresa, aquí vemos a Néstor, ¿vale? Y Maite, que era la compañía de la federación que supervisaba también la gestión de resultados. Y entonces cualquier incidencia se la comunicaba a Néstor, perdón, cualquier tipo de cambio se lo comunicaba a Néstor, y él lo implementaba en la web de Live Trial, que es un poco donde seguíamos la prueba. ¿Qué ocurre? Al ser el Campeonato Europa, la European Athletics,
tenía que mostrar los resultados en su web y el gestor o la empresa que se dedica a gestionarle sus resultados es la empresa Atos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que justo coincidía que este campeonato era unos días antes que el Campeonato Europa Sub-18 en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Pues que no tenían ahí a nadie trabajando presencialmente, era en remoto. Entonces, bueno, pues yo vía WhatsApp, vía teléfono con los compañeros de Atos que estaban en Jerusalén, pues bueno, cualquier tipo de cambio lo íbamos implementando de la mejor manera que podíamos, ¿vale? En remoto, para que en la web de la europea también estuviera visible cualquier descalificación, cualquier incidencia, corregir cualquier tipo de clasificación en las diferentes carreras o clasificaciones por clubes, ¿vale? En todo momento íbamos en contacto con ellos, ¿vale? Estábamos en contacto con ellos. Vale, y aquí paso a enseñaros, pues, bueno, algún tipo de las clasificaciones. Aquí vemos una donde, bueno, no tiene más relevancia. Aquí se aplica una descalificación y aquí, pues bueno, nos encargábamos también de supervisar que la empresa mostrase cualquier tipo de regla técnica acompañando al resultado. Aquí ves una foto más en detalle de la mesa de trabajo con el ordenador para ir siguiendo las incidencias y algún plano, tanto clasificaciones como planos de los circuitos. Esto era un plano con altimetrías y en otras hojas teníamos un plano de lo que era el recorrido, ¿no? De cómo discurría el recorrido y los puntos, que había unos que estaban más cerca de otros, ¿no? Ahora veremos otra toma. Y aquí vemos, por ejemplo, pues otra hoja de resultados que, bueno, pues cómo se aplicaban los DNFs o los DNS, ¿vale? Y aquí vemos la incidencia que para mí fue un poco la principal que tuvimos durante los 3 días de campeonato, aunque hubo alguna más, pero bueno, esta fue un poco la más destacada. Y viene a la colación un poco de lo que hablábamos antes del latazo, ¿vale? De repente, en esta letra que teníamos por aquí, vemos, y aquí podéis ver en todos los puntos donde ha pasado, ¿vale? Que tiene una cruz verde, se le activa el punto en verde. ¿Qué ocurre? Que aquí en este paso no tenemos datos, no hemos recabado datos de esa atleta. Sin embargo, sí que tenemos luego un punto verde y sí que tenemos luego el punto verde en la meta, con lo que tenemos datos de la atleta en todos los puntos, menos en este. ¿Y qué ocurre aquí además? Que esta gráfica nos permite ver la velocidad que lleva el atleta de media o, bueno, más o menos en esos puntos kilométricos. Es verdad que aquí, lógicamente, tras esta bajada o durante esta bajada sube un poquito su velocidad, pero aquí, que ya es un recorrido un poco más duro y tal, vemos que sigue creciendo, ¿vale? Ya no es una subida y tal. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos, donde vemos este punto que no tiene lectura, hay una diferencia bastante significativa con el tiempo o con la velocidad que llevaba hasta el momento, ¿vale? Esto, bueno, es más difícil de interpretar y simplemente nos hace levantar las alarmas. Tampoco nos quedamos muy centrados con este mapa. ¿Qué ocurre? También esta aplicación de la empresa nos daba otro gráfico que era composiciones. Aquí ya nos da más datos y nos hace saltar las alarmas aún más. Entonces, bueno, aquí tenemos que en el primer punto de paso iba en torno a la posición 40, luego iba en torno a la posición 36, 37, posición 30, posición 30, posición 30 más o menos. ¿Qué ocurre? Que de repente, en ese paso que no tenemos constancia, pues obviamente no tenemos datos, y cuando se incorpora el siguiente paso, resulta que marcha en la posición 14ª. ¿Vale? Aquí lo veis. Esto es otra vista con la aplicación de móvil y esta es la aplicación de ordenador. Pero aquí al final tenemos los mismos pasos. Vemos que en el paso que llamamos ermita no tiene ningún tipo de dato y sin embargo que en el anterior, que era pernadas, va en la posición 30ª y en el siguiente en la posición 14ª. Con lo que ha tenido una progresión bestial, ¿no? de un control a otro. Y bueno, pues obviamente esto no nos cuadraba. Ya puestos en principio esto era una descalificación de manual, pero bueno, puestos en contacto voy a volver para atrás para que veáis el mapa, puestos en contacto con su equipo para ver qué había podido pasar y demás, pues bueno, ya al final le preguntan y tal, y que tenemos la certeza de que es el atleta en este punto. No, en lugar de hacer toda esta vuelta al recorrido, pues atajó. Fue sin quererlo, pero atajó, ¿vale? Pero bueno, como hemos dicho antes, tampoco entramos a valorar si había atajado voluntariamente o no. Parece que es que se perdió, la justificación que daba es que se perdió, pero bueno, fue el único atleta de toda la carrera que tuvo este problema, entonces interpretamos que no era un error de balizaje ni nada por el estilo, ¿vale? Hablamos también con algún compañero que estaba allí
de organización para que nos comentase si había habido algún problema. Y bueno, no ofrecía lugar a duda, ¿vale? Y fue este el único atleta que tuvo este problema. Entonces, bueno, se interpretó y se decidió que como había recortado y había obtenido una ventaja bastante considerable, pues bueno, le debíamos aplicar la descalificación, ¿vale? En base a la regla correspondiente. Y aquí ves un poco cómo quedó la hoja de resultados, ¿vale? Aquí veis un poco el extracto de ese artículo de reglamento que se aplicó, que es básicamente que se deja de recorrer marcado, que no se les hace recorrer. Abajo nos dice que será descalificado. Vale. Y por mi parte, nada más. Hoy paso a Javi, creo que es el que nos iba a contar el último punto. Eso es, comparto. Javi. Sí, comparto yo ahora y Javi comenta. Muy bien. Voy a cambiar un segundín. Que tengo. Y me voy al... Muy bien, Javi, adelante. Bueno, estamos aquí de nuevo. Bueno, vale, pues vamos con las aplicaciones de sanciones por parte del juez árbitro. Aquí importante comentar que es solo el juez árbitro quien tiene la facultad para imponer sanciones y penalizaciones en la competición. Aunque... ¿Pasas? Ahí vamos. Aunque bueno, como hemos dicho antes, es posible que también algún juez que esté en el recorrido, aquellos que llegan fuera de tiempo o no tienen un material obligatorio en ese momento, también tengan la potestad de aplicar esa de avisar al juez árbitro de que está infringiendo el reglamento. Entonces es el juez árbitro quien da el consentimiento, aunque el que avisa al atleta es el juez que está en el recorrido. Estas sanciones se aplicarán únicamente cuando el atleta infractor haya alcanzado la línea de meta, excepto si se detecta, como estábamos comentando, algún punto de control intermedio del recorrido. ¿Vale? Aparecerán en los resultados como DQ, por supuesto. Y si está fuera de tiempo, pues no hay que dejar continuar al atleta infractor en competición. Aunque si se ponen así con muchas ganas de continuar, como decíamos antes, no podemos sujetarnos, paralizarlos, pero en vez de un DNF podría aparecer como un DQ al final si está fuera de tiempo. También debemos tener en cuenta pues, que si, por ejemplo, un atleta realiza un atajo ilícito, como decía Quique, y es detectado por el juez de seguimiento, pero posteriormente abandona la competición sin llegar a la meta, en este caso el atleta no aparece como DQ, sino como DNF, ¿vale? Porque es un abandono, aunque haya infringido anteriormente el reglamento y haya cometido un atajo. En cuanto a las normas aplicables en una competición de trail, pues por este orden deberíamos seguir en primer lugar la norma técnica o el reglamento particular de la competición, que lo ideal es que esté acorde y en consonancia con el que propone la Federación Española. En segundo lugar, es el reglamento del trail running de la Federación Española que esté en vigor, el que se debe aplicar a todas las pruebas de calendario nacional. Y ya por último, sería el reglamento de competición y técnico de World Athletics. Pero como decimos, lo que estamos buscando es que todas ellas estén muy bien empastadas y que al final encontremos un reglamento común en todos los ámbitos. Aquí podemos ver el reglamento particular de una prueba, en este caso es de Peñagolosa Trails, donde observamos que en el artículo 16 de este reglamento aparecen las penalizaciones, que van desde sanciones que consisten en añadir un tiempo hasta la propia descalificación. Si nos fijamos bien en el punto 1, donde se dice que el abandono del recorrido marcado, se establecerá el criterio de sanción en base a la ventaja obtenida y la penalización va desde 3 minutos hasta la descalificación. Claro, como acabamos de ver en esta diapositiva, pues en caso de que un reglamento establezca penalizaciones basadas en añadir un rango de tiempo a la marca obtenida por un atleta infractor en meta y no aplique un tiempo fijo, lo que puede pasar es que dé lugar a controversia y confusión, por lo que desde el comité de jueces se propone establecer un criterio único de penalización de tiempo, de modo que se aplicaría 1 minuto por kilómetro de carrera.
Es decir, que redondearíamos al kilómetro superior si no se trata de una distancia de kilómetros exactos. Si queremos poner un ejemplo, si en un reglamento se sanciona la asistencia en un lugar no autorizado con una penalización de 5 minutos a descalificación o de 3 minutos a descalificación, como estábamos viendo en el ejemplo de Peñagolosa, el juez árbitro en este caso no considera que la infracción es lo suficiente grave como para aplicar la descalificación, pues si es una carrera de 45 kilómetros de distancia, lo que va a hacer es añadirle 45 minutos en el tiempo final de carrera. Si en vez de 45 kilómetros fueran 45 kilómetros y medio, pues entonces ya serían 46 minutos los que se aplicarían. Aquí lo que se busca es acotar esa penalización y que no quede un poco en el aire si ahora aplico 3 o 6 o 12 hasta la descalificación, porque ¿dónde podemos encontrar o cómo explicamos a un atleta de que le hemos aplicado entre 3 y descalificación? Pueden ser muchas las variables. De esta manera pues queda mucho más acotado y mucho más claro ese rango o ese tiempo de descalificación. Siempre acorde a la distancia. Bueno, en la disciplina de trail, pues nos surge la pregunta de si es posible llevar el dorsal siempre visible durante una carrera. Pues hay reglamentos que efectivamente sancionan que el dorsal no se lleve visible, pero a veces es posible que vaya tapado, por ejemplo, por una prenda de abrigo. Hay momentos de la carrera en que el atleta tiene que echar mano de un cortavientos o de un chubasquero, por lo que hay que ser un poco flexible con esta norma, ¿no? O en la exigencia de esta norma, en función de las circunstancias. Lo que sí es obligatorio siempre es que el atleta nos enseñe su dorsal, si no está visible, ¿no? En el caso de que un oficial lo solicite. Aquí lo que comentábamos antes, Antonio, era que normalmente decíamos que a lo mejor un juez que está en el recorrido no tiene por qué preguntar o dirigirse a un atleta, pues este sería uno de esos casos que efectivamente puede dirigirse y solicitar que si puede enseñarle el dorsal que no es visible por alguna circunstancia, por algún control simplemente de dorsales, de paso o por lo que pueda surgir. En cuanto, bueno, esto es una de las novedades que también queremos aplicar y poner en marcha, que en la hoja de resultados las sanciones se indicarán únicamente haciendo referencia a la regla técnica infringida en el reglamento técnico de World Athletics. Y así evitamos, en todo lo posible, referenciar los artículos de los reglamentos particulares que muchas veces aún siguen siendo dispares, aunque como decimos, la idea es que al final vayan todos a una, ¿no? Por lo tanto, esta sería la tabla a referenciar, ¿no? O la tabla de referencia para poder aplicar. Como veis, hay un reglamento, una regla de competición, la 18.5, una regla técnica, la 4.5, la 5.11 y la 17.2.2, que son comunes para muchas disciplinas del ámbito del atletismo, y las que hace referencia a la regla técnica 57, como la 5.11, la 8.1, 8.2 y 8.3, ya son específicas del trail running. Por lo tanto, esta tabla es muy importante para que cuando queramos plasmar en los resultados una regla que se infringe, pongamos estos que aparecen aquí y no los propios de la prueba, ¿vale? Aunque, como decimos, ojalá siempre o en el futuro estén acordes a esta tabla. Vale, un concepto que es muy importante también aquí en el atletismo de comentar es la presunción de veracidad de los oficiales que hay en competición. Tanto jueces como comisarios tienen esta condición, ¿no?, de presunción de veracidad. ¿Qué significa esto? Que en condiciones normales sus apreciaciones serán tenidas por ciertas por el juez árbitro, a no ser que se presente alguna prueba en contra. Por lo tanto, en caso de recibir la notificación de una infracción emitida por un juez o un comisario, el juez árbitro, si cree oportuno hacer alguna indagación o fuera necesario, determinará si procede o no una sanción. Sin embargo, cuando la información tiene como origen cualquier otra fuente que no sea la de un oficial de competición, como puede ser un atleta o alguien en su nombre, pues si tal información no puede ser confirmada por el testimonio directo de un juez o comisario, será tenida en cuenta por el juez árbitro únicamente si la acompaña por alguna prueba que la sustente, bien una imagen o bien un vídeo. Por lo tanto, la diferencia es que al juez
se le cree sin necesidad de pruebas y al atleta o los delegados necesitan una prueba para que sea creíble o pueda ser revisable. En cuanto a las reclamaciones y apelaciones, pues esto también es bastante común, como con el resto de disciplinas. Primeramente, la reclamación se hace al juez árbitro, que atenderá cualquier reclamación que se realice dentro de los 30 minutos siguientes a la publicación de resultados oficiales. Y esa reclamación será de forma verbal. Y la decisión puede ser recurrible al jurado de apelación en el caso de que se haya conformado y exista. En segunda instancia, pues está el jurado de apelación, que en el caso de que sí que esté conformado y esté recogido en el reglamento de la prueba, este puede examinar todas las apelaciones presentadas por escrito bajo el depósito de 60 euros correspondientes. Actualmente el jurado de apelación está compuesto normalmente por 3 miembros. 2 de ellos son jueces que actúan, uno de ellos como presidente y otro como secretario, y el tercero sería normalmente, si es posible, el director de la carrera, que actúa como vocal. Y por último, si el atleta todavía sigue desconforme y no existe jurado de apelación o la resolución que se le ha dado no era la satisfactoria, pues el atleta aún puede, como última instancia, recurrir al comité de competición de la Federación Española. Y bien, si recordáis, el martes Antonio nos puso un vídeo en el que nos dejó un poco con la intriga de cuál iba a ser el desenlace. Veíamos a 2 atletas que estaban llegando a la meta en una carrera de subida y justo en los últimos metros hubo una serie de movimientos extraños. El desenlace fue que uno de ellos cayó, se precipitó un poco por la ladera y, en primer lugar, los jueces que estaban en meta fueron conscientes de que algo estaba pasando. Enseguida se comunicó esta situación al juez árbitro y el siguiente paso era intentar conseguir estas pruebas de las que hablamos. Es verdad que decíamos que tenemos presunción de veracidad, pero necesitamos acompañarlas con vídeos o con imágenes para que dejar conformes o dejar zanjado el tema a los propios atletas y los delegados. Así que nos pusimos en marcha. Aquí tenemos una imagen también del grupo de WhatsApp que teníamos, o en este caso era directamente con el juez árbitro, en el que se le comunica que ha habido una acción bastante controvertida y nos ponemos a buscar esas pruebas. Por suerte en meta había muchos fotógrafos y uno de ellos había plasmado esta situación. Y aquí vemos las fotos que pude hacer a la cámara de fotos y a su vez, por otro lado, el vídeo de streaming, que es el que puso Antonio el otro día. Todo esto nos sirvió para ratificar que había habido una acción punible. En este campeonato, que fue el Campeonato de Europa, había un jurado de apelación, como veis aquí, formado por 3 personas de diferentes países y lo que se indica un poquito más abajo, bueno, no, perdón, hay un secretario y 3 jueces más. Lo que sí que se indica es que si hubiera un atleta implicado de alguno de estos países, habría sustitución de estos miembros o de ese miembro que fuera compatriota del atleta implicado y sería sustituido por otro miembro del jurado. Hubo una reclamación, hubo una apelación y aquí tenemos el desenlace final. Como podéis ver, se decía lo siguiente. Consultando las pruebas, imágenes y vídeos disponibles, el jurado opina que el atleta de Bulgaria impidió que el atleta de Gran Bretaña lo adelantara y al cambiar su estilo de carrera, estirando el brazo hacia un lado, a propósito, provocó que el atleta de Gran Bretaña cayera. La decisión de los árbitros de descalificar al atleta búlgaro se mantendrá. Por lo tanto, el jurado de apelación apoyó y defendió la decisión tomada por el juez árbitro. Y hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a volver un momentico porque aquí hay un poco de controversia en el chat. La tabla, ¿no? La tabla de
motivos de descalificación para indicar en los resultados. A ver, efectivamente, con esta tabla perdemos concreción en identificar cuál es el artículo concreto de reglamento particular, si es que lo hubiera, que aplicamos en una sanción, en los resultados, pero bueno, hay dos partes. Una es que todavía hay muchos cronometradores que en los resultados no son capaces de poner el artículo correspondiente a una sanción. Y luego hay otra, y es que crean mucha confusión también, y depende de cada uno de nosotros cuando vamos a una competición y aplicamos una sanción concreta, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo mejor? El reglamento particular, pero si es que también el del trail RCA también tiene su propio artículo que es exactamente igual o no, ¿no? Entonces de ahí que creemos que es mucho más simple y para lo que a nosotros nos atañe y nos interesa, porque al final el atleta se va a enterar por el motivo de la descalificación. Pero para el resto de personas que seguimos los resultados, pues creemos que con esta tabla nos sobra, y bueno, a ver, se pueden añadir si hay alguna regla técnica que no hayamos podido dejar y que se pudiera aplicar, de las que comentábamos ayer del reglamento de la parte general, pero creemos que con estas reglas, que además son las que aplicamos en el Campeonato de Europa, es más que suficiente. Si algo de lo que sancionamos en algún artículo de reglamento particular no se contiene en ninguna de estas reglas, siempre tenemos el RT 5783, que veis que aquí cabe todo, ¿no? Cualquiera de las normas específicas de carrera, bueno, pues sabemos que con este artículo, cuando miremos los resultados, pues sabemos que ha sido descalificado porque ha incumplido alguna norma de carrera, no por algo más concreto, ¿no? Como hubiera ser lo que pone aquí arriba. Creo que con esto nos vamos a simplificar bastante la indicación de sanciones en los resultados. ¿Vale? Y luego hay una pregunta en el chat que espero que haya... Bueno, hay dos preguntas en el chat que os dije que iba a responder Javi. Una es la de los dorsales, total flexibilidad también en ese sentido, porque hay reglamentos, como os decía, que impiden que el dorsal, o sea, que sancionan que el dorsal no sea visible, pero luego te ponen de material obligatorio un cortaviento, y si necesitas el cortaviento y el dorsal lo llevas debajo, al final la seguridad también, como también dice el reglamento por ahí, la seguridad por encima del propio reglamento, ¿vale? En eso también, en el trail sobre todo, pues tenemos que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Adaptarnos sobre todo a las circunstancias particulares que pueden ser muy variadas y cada una pues, puede tener unas consecuencias diferentes. Y luego la otra pregunta que comentaba otro compañero, hablaba de si nos servían las pruebas o como prueba la grabación de vídeos de terceras personas. Por supuesto que sirven, tanto a favor como en contra. Lo que comentaba Javier es que si yo recibo la información de uno de mis auxiliares, que en estos casos comentábamos que éramos o bien los jueces o bien los comisarios que previamente hemos establecido en el recorrido, para nosotros lo que nos digan tiene presunción de veracidad. Y si descalificamos por lo que nos han dicho, con su parte relleno, igual que pasa cuando no había video referee y tenemos un parte de una pisada en una línea, pues evidentemente que se puede luego revisar la sanción. Si aparece un vídeo, una prueba de cualquier persona que nos venga, bueno, de cualquier persona, del interesado que nos venga con un vídeo de alguien o con una foto en la que demuestre que eso no ha sido real. Si por el contrario, que nos pasa mucho también, nos viene mucha gente a reclamar que no son nuestros oficiales, oye, es que he visto esto o he visto aquello, bueno, pues no nos sirve solo con que lo hayas visto. Necesitamos alguna prueba más de lo que has visto, para que el juez de árbitro pueda valorar si aquello es motivo de sanción o no es motivo de sanción. Voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna duda más. Parece que no. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues como os dije ayer, agradeceros el interés y vuestro tiempo también, estas 2 horas que hemos dedicado hoy y el martes al jugamiento del trail. Deciros que estamos a vuestra disposición desde la Comisión de Trail Running del CNJ. La habéis conocido a todos en estos 2 días también, a través de Quique, por supuesto, que podéis contactar con nosotros o si tenéis mucho interés por algún tema en particular, pues podéis conseguir nuestro contacto sin problema. Deciros también que nuestra intención a lo largo del año que viene es seguir organizando este tipo de encuentros, quizá no de una duración tan
tan extensa, ¿no?, como han sido estos 2 días, pero convocar alguna serie de píldoras en las que podamos contar con detalle pues algunos de estos temas que nos han quedado hoy un poco más en el aire o que no hemos podido entrar en profundidad. Y nada más, agradecer también a los compañeros de la comisión el esfuerzo que han hecho pues, para prepararse el seminario con mucha ilusión, y esperamos que os haya servido para seguir conociendo esta especialidad que, como decía Antonio al principio, ya no podemos decir que es nueva del atletismo, sino que tiene casi 8 años. No os preocupéis por el formulario, ¿vale? Que realmente tiene su momento y simplemente sirve pues, para conocer un poco a nivel general qué opináis de los temas que os hemos contado. No os preocupéis, que no tiene ninguna repercusión el no haberlo hecho o el sí haberlo hecho tampoco, por supuesto. Bueno, pues nada. Gracias, Antonio, y a todos los Javi, Lola, Álvaro, que estuvo ayer también. Gracias por vuestro trabajo. Y bueno, yo no soy de la comisión, me habéis invitado y bueno, intento aportar lo que se ha podido, pero bueno, que creo que es una disciplina muy bonita por la experiencia que he tenido este año, y creo que todos los que están aquí, que se han apuntado, han demostrado ese interés, pues yo creo que van a saber aprovechar estas formaciones. Esta que ha sido un poco más generalista y más larga, lo que decías, y todas las que vengan que sean más concretas y más detalladas y un poquito más cortas también. Pero yo creo que toda la gente que está hoy por aquí lo va a saber aprovechar. Así que bueno, agradeceros vuestro trabajo en este tema. Bueno, Y despedimos, ¿no? Ya parece que... seguimos. Sí, señor. Sí. Hasta Pues luego. nada, nos vemos y gracias a todos por estar aquí, por echar una mano con las presentaciones, todos los que habéis trabajado en ellas. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego.